La primera parte le puse un título que me dice mucho a mí, de tomar una frase del profeta Isaías. La frase es: centinela, ¿cuánto queda de la noche? Un guardia que hace su turno en la ciudad de noche está vigilando, está controlando el tiempo, y otro le pregunta: ¿cuánto falta? Entonces, eso para comenzar. Y comienzo. La llegada del Adviento, este tiempo especial antes de Navidad, despierta en nosotros un sentimiento de espera. Se trata de esperar. El fin del año en curso está por terminar. Un aire de novedad se respira, anuncia algo que se aproxima y que podría sorprendernos. Si lo aprovechamos, puede ser un tiempo de intensidad espiritual. Nos preguntamos, ¿qué significa para nosotros el Adviento que llega? ¿Es una simple rutina? ¿Es algo que sucede cada año? ¿O podremos transformar el simple transcurso de semanas a fin de año en un verdadero Kairos? Kairos, ¿qué quiere decir? Es el tiempo bíblico que anuncia una intervención especial de Dios. No es el Cronos, el tiempo griego, sino el Kairos bíblico. Entonces, esto puede ser una rutina o aprovecharlo como un Kairos. En lugar de ver pasar simplemente el desfile de fechas del calendario, este Adviento nos invita a recibirlo como una ocasión de renovación de nosotros mismos. Nuestra vida es una sola. Lo que hemos vivido en este año no regresará jamás. El tiempo pasa sin remedio, minuto a minuto, y no podemos detenerlo. ¿No es una tristeza vivir inconscientes lo que se nos ha concedido como un don especial? Tomar la vida a medias, sin emplearnos a fondo, dejando vacíos en el corazón por una entrega sin amor. ¿Qué tipo de vida es? Necesitamos oír al salmista: enséñanos a contar nuestros días y adquiriremos un corazón sabio. Ya San Pablo decía en la carta a los romanos: tengan en cuenta el momento en que viven y vayan pensando en espabilarse del sueño, pues la salvación está más cerca de nosotros que cuando abrazamos la fe. En nuestra peregrinación por la vida, la llegada del Adviento nos sacude, nos despierta. El Señor viene a nuestro encuentro. Falta ya poco de la noche del itinerario del año y está por amanecer un nuevo día. Para recibir a ese visitante que desciende de lo alto y viene en nuestra búsqueda, tenemos que preparar el corazón y la mente, detener nuestra marcha y escuchar. Una voz profética resuena como una trompeta en el gran desierto del mundo y llena todo el Adviento. La voz es: preparen el camino del Señor. De tanto caminar en la tiniebla, en la noche, nos podemos ir acostumbrando tristemente a dar tumbos en la oscuridad. Y si nos descuidamos, nos puede ir envenenando la tristeza de la soledad, de la superficialidad y la falta de esperanza ante la frustración de una vida pobre de amor. De ahí la pregunta del profeta: centinela, ¿cuánto queda de la noche? Como diciendo, por favor, ya que amanezca. Muchos buscan a Dios sin saberlo en medio de la noche del mundo. Por eso escribía también el salmista en otro salmo: espero anhelante a Yahvé, espero en su palabra. Mi ser espera al Señor más que el centinela a la aurora. Más que el centinela a la aurora, espere Israel en el Señor. ¿Qué hacer para prepararnos a recibir a aquel que viene? Se impone una revisión en nuestro camino, suprimir los posibles obstáculos, rellenar los vacíos de tristezas y depresiones y rebajar las colinas de nuestro orgullo,
un orgullo desmedido. Se trata de vivir nuestro tiempo como un adviento del Señor. Para vivir con fruto este tiempo de espera, necesitamos un guía que nos muestre el rumbo, que nos indique la dirección hacia el nuevo amanecer que está llegando. Lo encontramos en la palabra del Señor, antorcha que guía nuestros pasos, luz en nuestro sendero. El mismo salmista nos exhorta: ojalá escuchen hoy la voz del Señor. A pesar de que experimentamos continuamente el paso del tiempo, nos cuesta trabajo detener la marcha. Vivimos un tiempo hoy muy agitado. Esa marcha de nuestra vida avanza frenética, sin lapso de descanso, sin dejarnos espacio apenas para la reflexión. Y si añadimos el ritmo acelerado de la sociedad contemporánea que parece arrasarnos, la prisa se enseñorea de nuestra vida. Ese correr sin freno va erosionando la paz interior, la capacidad de gozar la convivencia, la música, la lectura, el disfrutar la naturaleza, el escucharnos unos a otros y, lo que es fundamental, a escuchar la voz del Espíritu. En Occidente hemos perdido la capacidad de la contemplación. En este escenario es cuando nos alcanza el Adviento, con su oferta de mensajes bíblicos. El evangelista Mateo pone estas palabras en labios de Jesús: oirán también hablar de guerras y de rumores de guerras, pero no se alarmen. Es necesario que eso suceda, pero no es todavía el fin, pues se levantará nación contra nación, pueblo contra pueblo, y habrá en diversos lugares hambre y terremotos. Las palabras de Jesús, estas que escribe Mateo, lo estamos viviendo, se han hecho realidad. Es lo que vemos y oímos en nuestros días. La violencia y la guerra son amenazas que vemos ya actualmente realizándose con toda su potencia destructora. Y se añaden las catástrofes del clima que están azotando a tantas regiones del mundo. La incapacidad de los sistemas económicos y políticos para enfrentar eficazmente estos problemas puede causar en nosotros desesperación y desánimo. Oigamos la palabra de Jesús: no es todavía el fin. Además, el Señor añade otra advertencia de tono aterrador, no menos real, muy dura, pero no menos real, que señala un mal todavía más dramático que el cuadro apocalíptico: la persecución del odio desencadenado contra los que se dedican a hacer el bien, los agentes del Evangelio. Precisamente hoy recordamos la memoria de los mártires vietnamitas. En los últimos siglos sufrieron del martirio, desde obispos hasta sacerdotes, catequistas, etc. Jesús dice: entonces los entregarán a los torturadores y los matarán, y serán todos odiados los paganos, de parte de los paganos, por causa de mi nombre. Ante este escenario catastrófico, Jesús exhorta a no alarmarnos. No se trata todavía del final. En esta serie de destrucciones, a pesar de su aspecto tétrico, se abre camino el adviento del Señor, que viene a realizar nuestra salvación en medio de tantas amenazas que nos rodean. Vamos a fijarnos en algunas figuras, en algunos pasajes del Nuevo Testamento que están precisamente antes de la Navidad, que nos preparan el corazón para el Adviento. La figura de Juan Bautista, el profeta del desierto. Este personaje de la historia de Israel en el Evangelio es llamado el testigo. Tiene tanta importancia que algunos pensaban que era el Mesías. La confusión nacía de confundir al testigo de la luz con la luz misma. Los dos eran movidos por el mismo espíritu, eran primos. Los dos provenían de un nacimiento extraordinario.
Los dos se habían preparado para una vida oculta. En el desierto uno, en Nazaret el otro. Los dos de extraordinaria eficacia en su palabra profética. Y finalmente su martirio común, sufrido por la fidelidad a su vocación. El profeta no es una seta que deba advertir a la gente con su vida de austeridad que huye del mundo para señalar su vacío. Es enviado a la ciudad, a los lugares donde fluye la vida. Su voz, por tanto, no resuena ya en el desierto donde no hay nadie, sino en el centro de la ciudad, en el corazón de la habitación humana. No se trata pues del desierto como lugar a donde hay que retirarse para encontrar a Dios. En el caso del profeta, el profeta invita a regresar al amor primero. En ese sentido, el desierto es el lugar ideal para entrar dentro de sí mismo y para reapropiarse de la fuente de la vida. Los textos sobre el desierto han inspirado la espiritualidad religiosa de tipo monástico. No se trata tanto de desechar los bienes del mundo, sino de examinar el corazón humano inclinado al autoengaño. El desierto es, pues, en realidad un lugar inhumano. Es el hábitat de las fieras, la zona del mundo donde no ha sido visitada por la palabra y, por tanto, es presa del instinto violento. ¿Qué tendría que decirnos el desierto a la gente como nosotros hoy? Este tema del desierto que trae Juan Bautista, ¿qué tendría que decirnos? El desierto es la figura emblemática de lo que se produce en la tierra cuando disminuye el amor, cuando desaparece la solidaridad compasiva entre los seres humanos, cuando la prepotencia prevalece sobre el derecho, cuando el hombre asume complacido las semejanzas de una bestia devoradora. El desierto es en realidad la parte no humanizada por la palabra y por el amor. Es nuestra humanidad en la parte que ha sido sustraída o ha sido separada del amor de Dios, del soplo del Espíritu. Somos conscientes de que vivimos sin duda en una época difícil, con mezcla de violencia y de sensación de estar perdidos. No estamos llamados a vivir en el desierto, habiendo dejado el mundo, sino a buscar la orientación hacia el bien, a procurar una humanidad restablecida plenamente por el adviento de Dios, disponiéndonos a recibirlo en su venida carnal. La metáfora de preparar el camino, rellenando los valles y rebajando las colinas, indica que estamos llamados a quitar los obstáculos, a enderezar todo aquello que en nuestra vida puede estar torcido. El rebajar de las montañas simboliza la humillación de la soberbia humana, el mayor obstáculo al encuentro porque es desprecio del don. Puesto que su amor es más fuerte que nuestro pecado, el Señor viene aunque no lo buscamos ni lo recibamos. Vamos a tomar un par de episodios, un episodio sobre todo del Adviento, que nos hace pensar siempre en la cercanía de la Navidad, la Anunciación. ¿Qué es esto de la Anunciación? En este tiempo de espera, nuestra actitud no puede ser pasiva. Se trata de una espera activa, dinámica. Abrimos las páginas de la Escritura del Evangelio y buscamos una imagen, la de una persona que inspire nuestro camino de Adviento. La encontramos en María, una joven sin autoridad ni especialidad alguna, originaria de Galilea, tierra de mezclas étnicas y culturales, despreciada por los judíos. Galilea era una tierra de desprecio, poblada de paganos, incrédulos, gente que no observaba la ley. Así, una población insignificante, Nazaret. ¿Quién iba a imaginar Nazaret como un lugar especial de la revelación de Dios? Pues ahí se convierte Nazaret en el lugar de la revelación más sublime.
Dios lleva adelante su plan de revelación en figuras que a los ojos del mundo son insignificantes. Escuchemos al evangelista Lucas, que nos habla del proyecto de Dios y de la respuesta de esa mujer. El 6º mes envió Dios al ángel Gabriel a un pueblo de Galilea llamado Nazaret, a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. La virgen se llamaba María. Cuando entró, le dijo: «Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo». Naturalmente, ella se sorprende y se pregunta qué puede significar tal saludo. Ella se conturbó por estas palabras y se preguntaba qué significaría aquel saludo. El ángel continúa: «No temas, María, has hallado gracia ante Dios. Vas a concebir en tu seno y a dar a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Jesús. Él será grande, le llamarán Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob por los siglos, y su reino no tendrá fin». Es un episodio muy conocido, pero que prepara inmediatamente nuestro corazón a la gran fiesta de Navidad. María no sabe qué decir. Por lo inesperado y grandioso de este acontecimiento, permanece sin entender. No entiende el sentido del saludo. No alcanza a ver cómo la plenitud de la gracia de Dios puede realizarse en ella, una muchacha de pueblo sencilla. Por eso pregunta: ¿cómo será esto posible si no conozco varón? Termina el relato con la respuesta extraordinaria de María. Dicen los teólogos que toda la creación estaba esperando la respuesta de María. Todo lo que viniera después dependía de lo que ella dijera. Entonces están a la expectativa. ¿Qué va a suceder? ¿Qué tal si María dice que lo va a pensar? Dice que mejor busquen a otra. Toda la creación está como a la expectativa. Algo va a pasar. Y entonces María dice: «He aquí la esclava del Señor. Hágase en mí según tu palabra». Y el ángel la dejó y se fue. María experimenta una potencia sobrehumana, una fuerza divina que fecunda su carne como un prodigio imposible de explicar humanamente. Sin embargo, es algo real ante la potencia del Espíritu. ¿Qué nos enseña María? ¿Qué aprendemos de ella en nuestro camino de Adviento? En primer lugar, su preparación a la escucha. ¿Qué es lo que hace que María pueda responder? ¿Qué es lo que hace que ella entienda finalmente algo del proyecto de Dios? Su capacidad de escucha, su silencio, su atención al interior de su corazón, donde Dios le habla. Es capaz de captar el anuncio del ángel. Y en segundo lugar, no solamente su capacidad de escuchar, sino su disponibilidad total a la voluntad de Dios. Hágase en mí según tu palabra. Para la mayor parte de los cristianos, este tema anunciación evoca automáticamente la escena del Evangelio de Lucas, capítulo 1, la anunciación a María. Sin embargo, no es la única. Encontramos también la anunciación a José, en el Evangelio de San Mateo, capítulo 1, con su fuerza dramática y su expectativa también teológica. Modelada sobre revelaciones angélicas a personajes bíblicos destinados a convertirse en padres, Abraham, Zacarías, es esta la comunicación de un proyecto divino que tiene que ver tanto con la concepción como con el futuro del niño al que se le va a llamar Jesús. Imagínense la duda, el sufrimiento de José, que ve a la que va a ser su esposa, pero todavía viven juntos, que está ya esperando. ¿Qué hace José? Según la ley, podría denunciar a su esposa, pero no quiere denunciarla. Está con estas dudas, con este sufrimiento, cuando recibe la anunciación. A él la anunciación dice: no temas en recibir a María como tu esposa. Lo que ha sido engendrado en ella es obra del Espíritu Santo.
Entonces, al asignar el nombre al niño, José se convierte en padre legal de Jesús. Ambas anunciaciones mencionan la concepción por obra del Espíritu Santo. Como de María, aprendemos también de José las virtudes del Adviento, la escucha atenta a la voz del Espíritu y su actitud generosa, su disponibilidad total a la realización del proyecto de Dios en esa cooperación a la que es invitado. Bueno, aquí terminamos la primera parte de la exposición y entonces vamos a hacer una pausa cortita de 5 minutos para presentar la